Amén, amén. Padre, gracias por este día, gracias por tu favor, gracias por tu misericordia, gracias por el aire que respiramos, gracias por esta clase, gracias por el maestro Darwin, Padre, dándole sabiduría y conocimiento de nosotros como estudiantes, ábranos también el conocimiento y el entendimiento para entender mejor la clase, en el nombre de Jesús. Yeshua. Amén. Amén. No te preocupes, que aquí tú puedes decir Jesús también, ¿eh? No te vamos a reprender por Aleluya. Bueno, hoy, como le prometí la semana pasada, vamos a hablar acerca de la palabra Taknaj, ¿sí? Desde la perspectiva hebrea. Bueno, no hay otra manera de hablar del Taknaj si no es en el hebreo, porque Taknaj es una palabra hebrea. Y entonces, de Bar Hashabu Hayom, Taknaj. La palabra de la semana de hoy es Taknaj. También se llama, una forma de llamarle a la Biblia o al Taknaj, es Mikra, ¿sí? Mikra significa lectura o leído. El Taknaj, la palabra Taknaj es un acrónimo que vamos a estar mirando más adelante. Pero quiero hablar un poco acerca del canon, acerca del Taknaj, acerca de las versiones proto-rabínica y masorética de la Biblia hebrea. Y así como se llama la Biblia hebrea en hebreo, valga la redundancia, Taknaj o Mikra, que quiere decir lectura o leído. Y la versión tradicional masorética del texto de la Biblia hebrea fue codificada en el medioevo. Por ejemplo, el código de mayor el códex de mayor preponderancia del Taknaj es el códex de Alepo. Ese códex incluso está disponible para nosotros visualizarlo de manera online. Cuando termine la clase me pueden recordar para mandarle un link para que puedan visualizar el códex de Alepo. Entonces, de los manuscritos del Mar Muerto se deduce que había diversas versiones concurrentes del texto bíblico, una de las cuales, a la que hoy se conoce como proto-rabínica o proto-masorética, disfrutaba de un estatus especial en el periodo greco-romano, digamos siglo III antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Diversos manuscritos de la época indican que hacia el final del periodo del siglo del Segundo Templo, esta versión era dominante en el judaísmo. Durante generaciones había conocido como masoretas, los cuales nosotros conocemos ya, preservaron y transmitieron el texto sagrado, haciendo evolucionar el texto hasta una versión considerada como la autorizada o masorética de la Biblia hebrea, que contiene su texto definitivo, correcto, su vocalización adecuadas y sus tildes. El Codex de Alepo, transcrito por el escriba Salomón, hijo de Buyá, y anotado por el estudioso Aarón Ben Asher en el siglo X en Tiberíades, Galilea, es tenido como el más fino ejemplar de la versión masorética de la Biblia hebrea, o sea, el Codex de Alepo. Pero, ¿qué sucede con este Codex? Este Codex estuvo completo hasta el año 1947, cuando de manera terrible, ¿verdad?, fue incendiada la sinagoga en la cual se encontraba. El texto actual ahora, el códex que tenemos y que está de manera online para que la gente lo pueda observar, le falta casi entera la Torá, Génesis y mayor parte de Deuteronomio. Comienza con la última palabra de Deuteronomio 28:17, porque el incendio casi lo quema entero, ¿sí? Entonces, el Codex de Alepo, que es una versión más masorética del Taknaj, era la versión de mayor preponderancia y de mayor velocidad, ¿sí? Pero
está incompleto porque en el 1947 la sinagoga donde estaba siendo preservada se quemó, ¿sí? Entonces, el que se usa ahora es el Codex Leningrades, de donde vienen nuestras copias. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta también son los libros protocanónicos. Para el judaísmo, el canon palestino de los libros que componen el Tanaj quedó establecido definitivamente en el siglo II después de Cristo, por un grupo de rabinos que habían conseguido escapar del asedio de Jerusalén en el año 70 y que habían fundado una escuela en Yamnia. A estos libros se le conoce como protocanónicos. Ahora, están los libros deuterocanónicos. Este canon significó el rechazo de algunos de los libros deuterocanónicos, deuterocanónicos, que pasaron a conocerse, valga la redundancia, como deuterocanónicos, que pues un grupo de maestros judíos se habían incluido en el canon de Alejandría. Aunque el canon de Alejandría o el deuterocanónico, que significa segundo canon, fue primero que el protocanónico, que significa, o sea, el canon primero, ¿sí? Pues el deuterocanónico fue la traducción de la Septuaginta, o sea, la Biblia hebrea a la Septuaginta, al idioma griego, en el siglo 3 antes de Cristo, 280 antes de Cristo, y concluyó hacia finales del siglo II. Y la Septuaginta fue utilizada por las comunidades judías de todo el mundo antiguo, más allá de Judea, y parte de la iglesia primitiva de habla griega y cultura griega, ¿sí? Entonces, solamente me voy a limitar a la parte de la Biblia hebrea, porque más tarde se creó también el canon conocido como la Biblia por el Papa Dámaso I. Luego, ¿verdad? En el año 457 ocurre el llamado cisma alejandrino, ¿sí? Donde la iglesia copta estuvo de desacuerdo con ciertos libros que la iglesia católica observaba como canónicos, y una diferencia. Al final, nuestra Biblia, la Biblia protestante, nuestro canon, es muy similar al del Tanaj, ¿sí? Al canon al primer canon, que no fue el primero, ¿sí? Porque el primero fue el de la Septuaginta. Entonces, con Martín Lutero, ¿verdad? Él cedió a ciertos libros una total similitud con el protocanónico y ciertas diferencias que tenemos en nuestras Biblias con el Tanaj, y la diferencia es, por ejemplo, muy mínimas. En nuestra Biblia nosotros tenemos Primera y Segunda de Reyes, ellos tienen solamente un libro de Reyes. Nosotros tenemos dividido el libro de Esdras y Nehemías. En la Biblia hebrea, Esdras y Nehemías es considerado un libro, o sea que las diferencias son muy pocas. Pero donde me quiero concentrar, esto lo estaba diciendo como para manera introducción, es que la palabra Tanaj en hebreo es un acrónimo, ¿sí? Y de ahí tenemos las tres letras, la Taf, la Nun y la Ja. Cuando la Taf representa la palabra Torah, que quiere decir instrucción, ¿sí? Entonces, tenemos entonces la segunda, Nevi'im, que es profetas, y Ketuvim, que es escrito. Entonces, el Tanaj, ¿sí? Es un conjunto de libros inspirados, compuesto por la Torah, ¿sí? En la Torah encontramos, ¿verdad? Bereshit, Shemot, Baikrat, Devarim, ¿sí? Y Bereshit, Shemot, que es Éxodos, Baikrat, Devarim, me falta uno,
¿Quién me recuerda? Baikrat. Bemidbar. Bemidbar, muy bien. Bemidbar. Está en el desierto. Ahora, ¿cómo le llaman? Puedes desactivar el micrófono, Samuel. A la Torá, por ejemplo, a los 5 libros de Moisés, se le llama en hebreo también Hamisha Hunshei Torah. ¿Sí? Que significa 5, Hamisha 5, Hunshei quinto, 5 quinto de Torah, de la ley. 5 quinto de la Torah. Así se llama el Pentateuco. Y se le dice Humash, refiriéndose a una funda para libros. Y hace referencia a la funda en la que se conservaban los rollos de pergamino, en hebreo Hamisha Torah, las 5 partes de la Torah, que es esto, Hamisha, Hunshei, Torah. Ahora vemos entonces aquí, conclusión, Tanaj es un acrónimo, dice Torah, ¿verdad? Que 5 quintos de la Torá, ¿sí? Pentateuco, Neviín, profeta y Ketubín, escritos. Y quiero hacer énfasis un poco en la palabra Torá. Y vamos a leer esta parte acá. Y Samuel me ayuda en español, por favor. Dice aquí, Shema Beni Musarabija, Bealtitos Torah Dimeja. Kiliviat hem lirosheja, banakin legargeroteja. Samuel. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Puede desactivar el micrófono? Ok, escuche bien esto. Como un martillo que golpea una piedra y la rompe en muchos pedazos, y cada uno conserva la esencia original con sus propios matices, así es la interpretación de la Torá. A medida que las personas leen estos versículos, la palabra Torá no es lo que generalmente les viene a la mente cuando consideran la enseñanza. Por ejemplo, esto que yo tengo en rojo aquí dice Torat y Meja. Literalmente quiere decir la Torá de tu madre. ¿Sí? Que se tradujo aquí la dirección de tu madre. Yo lo preferiría la instrucción de tu madre. Torat y Meja quiere decir la Torá de tu madre. O sea, ve altitos, Torat y Meja, no tengas en poco la Torá de tu madre, la enseñanza de tu madre. Entonces, la palabra Torá se reconoce con mayor frecuencia como el título hebreo de los 5 libros de Moisés. ¿Sí? Como Hamishah Hunshei Torah. 5 quintos de la Torá es una forma de llamarlo. También se llama Humash. ¿Sí? Humash. Entonces, la raíz de esta palabra proviene del verbo lirot. Lirot, que ilustra la idea de dar en el blanco mientras se lanza o dispara algo. De esa misma raíz viene la palabra moré, ¿sí? Que quiere decir instructor, maestro. Es alguien que está disparando para dar en el blanco de algo, para cumplir un objetivo en lo que está haciendo. Interesante, pues la raíz de esta palabra es yará. Yará. Y de ahí viene la palabra Torah. Usted que está aprendiendo hebreo dice, pero ¿cómo de yará viene Torah? Lo que pasa es que la yot, cuando se forma un verbo, tiende a convertirse en bajolen, ¿sí? Y de ahí viene Torah, ¿sí? Instrucción. Entonces, yará significa él disparó. Y moré significa el que dispara. Y liró significa disparar. Disparar en el blanco. Disparando en el blanco. Y el que disparó.
Entonces, cuando el escritor de Proverbios nos dice que no abandonemos la enseñanza de la madre, como dije anteriormente, literalmente está diciendo Torah de tu madre, Torat y Meja. Pues debemos entender que la sabiduría y la verdad acerca de Dios y su mundo es impartida no solo por aquellos que tienen calificaciones profesionales en teología o derecho, filosofía o ética, sino también por padres y madres sabios y capaces. Descuidar lo que los padres nos dicen es una señal de un problema mayor. Una persona que descuida las instrucciones, la Torá de sus padres, a menudo también rechazará las enseñanzas de Dios, o sea, la Torá del Eterno. De Yará viene la raíz Yaró, viene la palabra Yaró también. Tenemos la palabra Yaró. Lo escribo. Yaró, que significa tirar de arriba abajo, disparar una flecha, regar, fundar e instruir. Podemos ver entonces que la Torá procede del cielo, ilumina e instruye. La Torá es la sabiduría divina persistente a la creación del mundo. Y es tan interesante la Torá que la primera letra de la Torá es Bet, porque comienza con la palabra Bereshit. Vamos a poner esta parte en rojo. Bet, vamos a ponerlo acá. La primera letra de la Torá, Bereshit 1:1, es Bet, quiere decir Bereshit. Y la última letra de la Torá es el Lamed. Ya, la última palabra de la Torá es Israel. Y la última letra de esa palabra es Lamed, que nos da la palabra Lev, que quiere decir corazón. Pues la Torá es la sabiduría divina persistente a la creación del mundo, que nos expresa el corazón del Padre. O sea, el corazón de Dios está plasmado en su instrucción. Y de ahí viene entonces Nevi'im, los profetas, anclados a ese corazón, y Ketuvim, los escritos. Ni Nevi'im ni Ketuvim pueden contradecir lo que dicta el corazón del Tanaj, que es la Torá, Lev, corazón. Shalom Lekulán, esta ha sido la palabra de la semana. Yo espero que le haya hecho reflexionar, y si tiene algún aporte, alguna pregunta acerca de lo hablado, estamos acá para servirle. Sí, sigue José, tranquilo. No, es una preguntita ahí sencilla. Musar en el primer versículo significa instrucción también, More. Instrucción, consejo podría ser también. Ah, ya. Es más o menos como un sinónimo de la expresión Torah que está empleando abajo para referirse a la instrucción. Gracias, More. Era eso. Musar también podría ser disciplina también, ¿sí? Marco. Sí, yo quería hacer una pregunta. En el tiempo de Jesús, cuando el Señor estuvo en el desierto, tentado, pues básicamente él después empezó su ministerio en Galilea y dice que él enseñaba en las sinagogas, ¿sí? Hasta que llegó el momento en el cual en Nazaret, donde pues dicen Lucas que fue donde se había criado, y que ya pues estaba según la costumbre en el día de reposo. Bueno, llegó el asunto donde él se levantó a leer, ¿no? O sea, si dice que según la costumbre, pienso que él de pronto ya había con anticipación hecho ese tipo de lecturas, ¿sí? Él hace una lectura de Isaías, ¿sí?
Sí. Y mi inquietud es la siguiente, o sea, según lo que yo entiendo de lo que acaba de explicar, en cierta manera, en las sinagogas que habían pues, en ese entonces, y creo, me imagino que en cualquier parte del mundo, lo que leían era prácticamente la Septuaginta, ¿cierto? Y segundo es que los Cohen o los sacerdotes en el templo de Jerusalén, creo que ellos no leían la Septuaginta, sino los pergaminos masoréticos o los pergaminos en hebreo. ¿Me aclara eso, por favor? Claro. En primer lugar, por ejemplo, la Septuaginta fue una versión traducida para la gente que estaba de habla griega, que no sabían hebreo, ¿sí? O sea que en la sinagoga de Jesús se leía el texto en hebreo, ¿sí? Bien. Y era un texto que no era el texto masorético, porque el texto masorético fue muy posterior al tiempo. Sí, sí, sí. Sí. O sea que no era la Septuaginta que leían, sino el texto directamente en hebreo, sin vocales, ¿sí? Sin vocales. O sea que fuera de la Galilea o de ese entonces, sí, por ejemplo, en las iglesias de Asia, por ejemplo, o en el ministerio que tuvo Pablo, sí se leía la Septuaginta. Los cristianos sí le llaman la Septuaginta, sí, la iglesia primitiva. De habla griego no sabían hebreo, ¿sí? Y la mayoría del pueblo ha llegado a Israel que no sabía hebreo y que se había helenizado, leía la Septuaginta. Ok, gracias. Claro. Incluso muchos de los libros que se rechazaron en el canon, ¿verdad? Que cuando se juntaron los rabinos y eso, fueron porque tenían, si eran en griego, ellos en esa parte, lo rechazaban totalmente, ¿sí? Solamente porque tenían contenido helénico, ¿sí? O sea, los rabinos en las sinagogas de Israel eran muy celosos, ¿sí? Con eso del hebreo, y hasta hoy, incluso entre los cristianos, que se llaman judíos mesiánicos, ¿verdad? Yo no sé si usted ha escuchado a ciertos fanáticos que dicen, yo no quiero nada que ver con el griego. ¿Sí? Y eso fue algo como heredado muchas veces de ese extremismo. Pero en la parte que era helenizada, sí se leía la Septuaginta. En el tiempo de Jesús se leía el texto que no era masorético porque todavía no se había implementado, ¿sí? El texto masorético en ese tiempo. Bueno. En ese entonces me imagino que ahí serían arameo o eran griego. O sea, el texto se leía en hebreo, pero generalmente se hablaba otros idiomas, o sea, Sí, arameo. en ese tiempo imperaba mucho el arameo, porque el arameo era la lengua franca antes del Imperio Romano, ¿sí? Antes de los griegos. Entonces, el pueblo común hablaba arameo, ¿sí? Por eso surgieron los Targumim, ¿verdad? Que era una traducción del hebreo al arameo, ¿sí? Y la sinagoga se preservaba como, es un tipo como lo que nosotros estamos haciendo, que venimos aquí a estudiar la Torá totalmente en hebreo. ¿Sí? Está bien. Eso pasaba. Bueno. ¿Alguien más? Antes de pasar a la parte gramatical. Bueno. Pues pensé que no estaba grabando. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, ya saben, parte de esto del canon, ¿verdad? De los canon de la Biblia hebrea, el Codex de Alepo, que está de manera online, ¿sí? Que no se le pudo copiar y se incendió, ¿sí? Se quemó gran parte de la Torá. Y desde un capítulo de Deuteronomio adelante, que está, no está completo, ¿sí? Aunque escuché hace poco en una conferencia de ese caso, ¿sí? Y decía uno de los rabinos que tuvo la oportunidad de conocer esos rollos
antes y después. Y él asegura de que ese rollo fue más bien robado y no quemado, porque decía que la parte que quedó no tenía residuos, ni olores, ni de humo, y no tenía residuos de ceniza de ninguna índole. Y que él estaba seguro de que ese documento fue sustraído, fue robado. Fue robado. Y sí, y aseguraba por eso, decía, yo tuve ese documento antes de y después de, y el documento que recibí después de para examinarlo no tenía ningún residuo de quemadura siquiera, y eso es increíble, porque si se hubiera quemado tendría residuos de quemaduras y por lo menos olor a humo y por lo menos cenizas, y no los encontraron. Pero bueno, eso es parte del misterio. Y de la historia, ¿verdad? A veces la historia. Y de la historia, sí. Comparte Sí, que lo que quieren que se escuche. Pero de pronto está como en el arca. Entonces, el que está online ahí, que es supuestamente, ¿verdad? Entonces, o sea, el que se quedó ahí, que es que supuestamente que se quemó, que está incompleto, ¿qué dice ese rabino acerca de eso? ¿Que es una copia exacta, específica de ese? ¿O? Sí, es decir, no duda de la autenticidad del documento. Lo que él duda es que ese documento se haya quemado en ese incendio. Okay, eso sí, él lo pone en duda. Sí, porque pudo haber sido que no quiero acusar a nadie, ¿verdad? Que una gente con ciertos intereses haga una copia exacta de lo que estaba en el poder y poner la copia exacta. Y bueno, es algo muy difícil, porque hay que hacer ciertos estudios y todo eso. Bueno, eso va a estar en la duda de la historia y Sí. el tiempo lo dirá si encuentran el que supuestamente robaron. Bueno, esperemos que si el original está por ahí, que lo encuentren de manera intacta. Porque era... ¿Saben dónde lo escuché? En los famosos códigos de la Biblia. En un documental de los famosos códigos de la Biblia que ellos han estado... ¿No es de la National Geographic? Correcto, ellos han estado buscando los documentos más antiguos, más auténticos, más fieles, con el fin de seguir estableciendo esos famosos códigos bíblicos de una manera, según ellos, mucho más acertada. Bien, bien. Incluso hay muchos misterios en la historia. Por ejemplo, el Arca de la Alianza, el Aarón Javerit, hay personas que dicen que lo encontraron, que está oculta en algún lugar y que la tienen. ¿Sí? Y lo bueno es que la Biblia, de un momento a otro, nunca más volvió a hablar de ellos, ¿no? Sí. Del arca. Ok. Bueno. No da explicación. Así es. Bien interesante y todo. Esto me gusta mucho, eso histórica, sí. Sí. Bien interesante, bien nutritiva. Luego yo le voy a estar enviando por el chat esta información que no compartí por el tiempo, ¿sí? Que se dijo rápidamente para información de todos acerca de los canos. Bueno,